Quien me sigue en mi canal de YouTube, Joseph Channels, sabe que el contenido de mi canal es basado en el Drone Fimi X8S 2020 y recomendaciones referentes al mundo de los drones y uno que otro gadget. Pero si no me conoces, te invito a ver mi contenido por este enlace que te dejo aquí arriba a tu derecha. Me han dicho que debo actualizarme y es cierto, tengo que hacerlo abriéndome con otras marcas, y si viste este video que te dejo aquí arriba a tu derecha, y por si eres de los que no lo ha visto, pues le das una ojeada y sabrás que quiero inclinarme con DJI por todo lo que sabemos que representa esta empresa en cuanto a la calidad de sus drones, servicio, logística, marketing, etc. Cosa que Fimi no tiene, y me atrevo a decir que ni siquiera se podría comparar con este monstruo DJI que se ha ganado el respeto a nivel mundial. Quédate porque es tal cual como acabas de escuchar. Yo, Joseph Channels, donde mi contenido principal es con el Drone Fimi X8S 2020, o sea, Fimi, y voy a hablar y opinar sobre qué ha sido Fimi en estos tiempos de competencia comercial en drones de consumo y que ha causado mucho descontento y molestias por la manera que ellos tienen de vender su logística de envío, su soporte y por supuesto lo que más ha causado revuelo con muchos que tienen sus drones, como es en mi caso, que no tenemos ninguna disponibilidad de tener piezas de repuesto por si lo queremos o necesitamos. Bienvenida y bienvenido a mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Para hacer este video más entretenido, voy a estar colocando algunos videos cortos hechos por el Drone Fimi X8S 2020, y así, de acuerdo a lo que voy diciendo, que son críticas a la empresa Fimi, puedes tú deducir otros puntos en cuanto a la calidad de sus drones. Fimi es una empresa china fundada en 2014 dentro del ecosistema Xiaomi, y bajo este nombre su startup es vender gimbals para teléfonos inteligentes, cámaras de acción y por supuesto drones. Y como tal, Fimi promueve los valores y principios de Xiaomi, supuestamente. Digo supuestamente porque en la impresión de muchos eso no es así. Lo que me gustaría entender es por qué Xiaomi no usa o resalta su emblema en estos productos de Fimi. Si lo sabes o tienes alguna idea, comentarios abajo, porque eso me llama la atención y se me vienen muchas cosas en la cabeza y que creo que hablarlo en este video sería crear dudas que no vendrían al caso. Ahora bien, basado en el about o acerca de Fimi, que te dejo el enlace abajo en la descripción para que lo puedas leer después de ver este video, tiene un punto que me llama la atención, y es que hablan de que defienden la fe en el desarrollo de productos y que enfocan en superar diferentes dificultades técnicas. Este punto no lo tengo claro porque no es eso realmente lo que me ha transmitido Fimi desde que decidí comprar un dron de su marca. Muchos como yo que tienen un dron de esta marca Fimi estamos pensando y dudando de la capacidad de enfrentarse a la competencia monstruosa de drones de consumo en el mercado actualmente. Lo único que veo es que son más baratos y que es buena calidad para el precio que ofrecen. Pero desarrollo de productos. A ver, conocemos los drones de Fimi, en especial los X8SE, y no tienen un producto con un desarrollo muy elevado desde que salió la primera versión. Pero yo creo que es debido a vender más barato y estar en el mercado solo por el precio. Creo que la cosa viene por ahí. Si ellos usaran características más completas en los drones al par de grandes marcas como DJI, pues tendrían que colocar precios elevados y ya sabrían que así no podrían competir. Hablan de que se enfocan en superar diferentes dificultades técnicas. Aquí no entiendo realmente, porque si es como yo pienso, las dificultades técnicas que creo que han superado fue creando este nuevo Drone X8S 2022 que parece que promete, y eso lo veremos cuando me llegue, y el X8 Mini, que es el mismo X8SE pero pequeño. Pues vaya que demoraron para superar las dificultades técnicas. Desde que salió la primera versión del X8SE hasta el X8SE 2020 no vi o no sentí ninguna superación técnica. Atención, esto es una opinión muy personal según a lo que yo vengo observando y de la manera como yo lo veo. En la parte de abajo del video está el botón de suscribirse, totalmente gratis, y que lo que hace es ayudarme a crear más contenido para ti. Así que
por favor suscríbete. Un like porque esto que hice fue hecho para ti y saber que te gustó este tema y así me ayuda muchísimo para que YouTube lleve este video a más personas. Activa esas notificaciones de mis próximos contenidos con presionar el botón de una campanita abajo, justo en el botón de suscribirse. Y como ya sabes, no tan menos importante, comparte este video a donde quieras porque me ayuda hasta el infinito y más allá. No sé si es la manera peculiar que tiene por ser una empresa joven, o sea, 7 a 8 años de experiencia en llevar las cosas de una manera sorprendentemente dudosa. Digo peculiar y sorprendentemente dudosa por la sencilla razón de que han demostrado que por vender más barato sus drones piensan tener ventaja y así ni siquiera ofrecerte un servicio de venta de piezas de repuesto. Es decir, tuviste un accidente con tu dron de FIMI y fue simplemente el gimbal, un brazo, la cámara o la estructura en sí que se dañó o algún cable FLED, por ejemplo, y no puedes cómo repararlo porque FIMI no te vende las piezas de repuesto. Entonces, pierdes el dron o lo arreglas tú mismo y que la mayoría de las veces nosotros por no conocer la materia terminamos empeorando la situación. Y aquí viene algo que podría pasar con alguien con simplemente pensar, vaya, no tengo cómo repararlo, pero me gusta este dron de FIMI y me salió barato cuando lo compré. Pues entonces me compro en FIMI otro y ya. ¿Será que la mentalidad de FIMI es esa? Pongo mi observación y opinión de este punto que acabo de decirte para que me des tu comentario abajo porque va a ser interesante. Como ya he explicado en mis videos anteriores y que te dejo uno aquí arriba a tu derecha, los drones de FIMI son muy reconocidos por su calidad, precio, quiere decir, son de un precio muy accesible y la calidad que ofrecen no tiene mucho que envidiar con las marcas más grandes. Hablándote, por ejemplo, del X8 SE, que es el que conozco, es muy robusto, compacto, bien ensamblado, motores potentes que aguantan viento de nivel 6, gimbal de 3 ejes, aguanta lluvias muy leves, tiene una transmisión de señal muy respetable con imagen HD, una cámara que graba en 4K 30 cuadros por segundo, 2.7K hasta 60 cuadros por segundo y 1080 hasta 90 cuadros por segundo. Fotos en formatos DNG, graba videos en HDR a 100 megabits por segundo, una autonomía de 35 minutos de vuelo en condiciones normales y eso sin hablar de su apertura y sensor muy aceptable por el dron que es. Y si esto lo juntas al precio, pues listo, este es el propio, pero ya el X8 SE 2022 cambia su precio porque es como te dije anteriormente, a más características o funciones, pues el precio también se eleva. Yo creo que a partir de este modelo X8 SE 2022 las cosas van a cambiar un poco para FIMI y te dejo el video aquí arriba para que veas más cosas de este nuevo dron y que te lo indico con detalle si no lo has visto. Esto no se puede negar que este modelo X8 SE es la insignia de FIMI, así como lo fue el dron A3 y también actualmente por supuesto el X8 Mini, una incursión exitosa en el mercado de los drones mini. El X8 Mini es el mismo X8 SE pero pequeño, obviamente con las limitaciones por ser un dron pequeño y liviano que no vale la pena decir y que sabemos. Pero referente al X8 Mini tengo algo que la verdad solo por eso no lo compré y que me pareció algo desleal de parte de FIMI y que esto suma aún más lo que dije anteriormente, es que este tema del peso con la batería estándar que sobrepasa el peso 250 y creo que llega a los 264 gramos y después saca la batería Pro con esa batería ya no pasa a los 250 gramos y ya tendrías que comprar la batería porque sí. Después de haber pedido el dron y que mucha gente no lo sabía. Eso no me gustó de FIMI y todavía lo digo. FIMI siempre nos deja ese mal sabor cuando lanzan un nuevo dron en las primeras fechas cuando compras pensando que por ser uno de los primeros en comprarlo en ese lanzamiento piensas que también serás el primero o uno de los primeros en tenerlo y que resulta que no es así y demoran una barbaridad para enviarlo como lo fue el X8 SE 2020 que se había visto casos de 5 meses que llegara al destino del comprador. De acuerdo con lo que
que pienso, por ser una empresa joven, entre comillas, tengan muchas dificultades con la logística en las ventas. Como sabes, una logística para envío en ventas de lanzamiento no es fácil y nada barato, porque eso conlleva una serie de cosas, procesos complejos y hasta burocráticos, permisos, personal extra, y obviamente eso arrastra a llevar gastos muy grandes, y que creo que por eso FIMI tiene las dificultades de cumplir los plazos, aunque también en cierta parte FIMI se aprovecha y con seguridad usan el dinero de las ventas de lanzamiento, manipulando por supuesto que si lo compras en tales fechas de lanzamiento tendrás el mejor precio, y es verdad en cuanto a eso, pero creo que juegan con el comprador, aprovechándose del consumismo de hoy en día, mintiendo, y usan ese dinero para aumentar la producción o cubrir gastos futuros, y nos tiene siempre esperando y esperando, y que lo envían y después se juntan con los reembolsos de las personas que lo solicitan, porque FIMI no cumple con el envío y el escenario se complica aún peor, tanto para ellos, que tienen que reponer un dinero que de seguro ya lo gastaron, y por la parte del comprador se complica también por el hecho que su reembolso podría demorar mucho más de lo estipulado normalmente, y que se ha visto casos de 2 a 4 meses o más. Atención, con esto hoy en día infelizmente no solo lo hace FIMI, también lo hacen empresas grandes y empresas más pequeñas, es decir, usan el tema de las preventas y ventas de lanzamiento, dando como tentación que es más barato para recaudar bastante dinero vendiendo algo que ni siquiera terminaron de producir o ni siquiera empezaron. Otro punto que quiero agregar es cómo manipulan a los compradores de Europa, como por ejemplo en este último lanzamiento del X8 SE 2022, FIMI le dio prioridades de envío a los mercados de Brasil y algunos países de Sudamérica. Ya algunas personas de Brasil, Chile, por ejemplo, han recibido el dron X8 SE 2022. Ahora bien, en mi caso, como muchos que estamos en Europa, no fuimos incluidos en esos primeros envíos. Y yo compré el dron el primer día del lanzamiento, en el primer minuto del periodo, y aquí estoy todavía con 2 ampliaciones de periodo de envío, y aquí estoy esperando todavía. A ver, seguro tienes algo ahí que quieras decirme. Comentarios abajo. La parte del servicio de soporte de FIMI no tengo mucho que hablar, ya que mi experiencia no ha sido mala, pero tampoco la mejor. Reconozco que todo lo que he pedido, ellos respondieron, resolviendo mis dudas y problemas. El tema es que es solo en inglés, y aquí sí doy un punto negativo, porque hoy en día el mercado de drones de consumo están creciendo mucho y globalizando. En mi opinión, ellos deberían tener un soporte multilingüe como español y portugués. Pero en fin, como dicen por ahí, es lo que hay. No tengo nada confirmado. He observado en mis últimos contactos con soporte de FIMI que me han resaltado exigiéndome la factura de compra del dron, y si no lo sabes, en China todas las compras realizadas en territorio chino, es decir, si la tienda que compras está ubicada en China con factura china, aunque compres online, se rige la garantía china, que es de 1 año y con condiciones muy diferentes y complicadas. La tienda oficial de FIMI Store es en AliExpress, como muchos saben, y está ubicada en China. El punto que quiero llegar cuando digo que no tengo nada confirmado es que FIMI parece que quiere rehusarse en cierta manera de darte soporte si pasó el año de garantía. Y eso fue la impresión que tuve cuando la primera vez que me pidieron la factura con el número de orden y del pedido y el serial del dron, ya la garantía de 1 año había pasado, y me dijeron muy claro así por correo: el dron está fuera del periodo de garantía ahora. Tememos que no podamos brindarle el servicio de garantía. Espero que puedas entenderlo. Y a partir de ahí ha sido una pesadilla. Demoran en responder, te dan vueltas diciendo cualquier cosa, te mandan a hacer el despiste del problema nuevamente, y si el problema es el dron en sí, pues no te responden ningún otro correo más, porque se basaron que el dron es el que tiene la avería y la garantía se venció, y chao dron. Esto de la garantía china, tenemos que estar claros y conscientes si le compramos un dron a ellos, para que no tengamos después una sorpresa amarga con FIMI. ¿Qué piensas? ¿Qué experiencias has tenido con el soporte de FIMI?
te ha pasado esto que acabo de decir. Viene entonces la conclusión que si vale la pena tener un dron de FIMI, ya después de todo esto que te acabo de decir, que creo que es más negativo que positivo. Voy a hablar basado en mi punto de vista y de mis necesidades, así como lo que creo en los factores que para mí no me causarían ninguna molestia. Ojo, para mí, es decir, según para mí sería la conclusión. Para mí vale la pena aún tener un nuevo dron de FIMI. Claro, depende también de factores que no me causarían algún daño moral, económico y de una experiencia que me impactaría de manera negativa como un piloto de drones. No vale la pena de dar más detalles, ya que este punto solo yo me entendería. Pero esto que me está sucediendo con la manipulación y lo desleal del envío de este último modelo X8 SE 2022 para compradores en Europa me pone a pensar un poco diferente y ya no sentir una atracción de continuar a tener algún otro nueva serie de sus drones. Estoy consciente obviamente de las limitaciones de FIMI. Estoy consciente claramente de todos los puntos anteriores que yo mismo lo planteé según mi experiencia y opinión y por supuesto vivencia. Yo estoy dando una oportunidad con este nuevo dron FIMI X8S 2022 porque creo que las cosas van a cambiar de manera positiva en muchos factores y espero no estar equivocado. Pero si llegara a estar equivocado y porque me caracterizo por ser objetivo, tenlo por seguro que lo sabrás en un video como este. Soy muy claro con FIMI. Como sabes, no tengo ningún patrocinio, beneficio, acuerdo. La única relación que tengo con FIMI es que soy un simple comprador de uno de sus drones como muchos. Tan simple como eso. El X8 SE 2020 y ahora el X8 SE 2022, que lo voy a tener pronto, así que atención porque va a venir mucho contenido, pruebas, demostraciones y recomendaciones con este último dron de FIMI. Son drones que me han cautivado por lo que ofrece de acuerdo con mis necesidades y que te digo que mis necesidades son algo exigentes. El contenido de este video fue netamente de opinión personal basado en hechos y experiencias que me han sucedido con FIMI hasta la publicación de este video. Muchas gracias por estar aquí al final de este video. Ya sabes, mi canal, tu canal, el canal de todos, Joseph Channels y mi nombre, José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.